Señora Salvatierra, usted ha sido propuesto como testigo de cargo por parte de la Procuraduría del Estado. En ese entendido, se le consulta si usted conoce alguna de las partes procesales. Bueno, aquellas que han trabajado y han desarrollado trabajo legislativo en la Cámara de Senadores, por supuesto. Si gusta, puede bajarse el barbijo. ¿Puedo retirarlo? Sí, puedes retirarlo, como se encuentra a una distancia razonable. ¿Usted tiene algún interés en el presente proceso? Ninguno de carácter particular, el esclarecimiento de los acontecimientos y la verdad. Con su declaración, ¿usted quiere tal vez beneficiar o perjudicar a alguna de las partes? En absoluto. Muy bien. Las partes procesales le van a realizar una serie de preguntas a las cuales usted va a responder. Dirigiéndose siempre a este tribunal, no existe necesidad alguna de ver a ninguna de las partes procesales, tampoco de ingresar en debate con las mismas. En caso de que usted escuche la palabra objeción, no va a responder hasta que el tribunal le autorice para que pueda efectuar la respuesta correspondiente. ¿Me ha entendido? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Procuraduría, su testigo. Gracias, señor juez presidente. Señora Adriana Salvatierra Arriaza, vamos a pasar a efectuar la primera pregunta. Voy a pedir que a través del señor presidente del digno tribunal se pueda acercar al micrófono y hable en voz alta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Podría señalar cuál era el cargo que desempeñaba y qué actividades realizó entre el 10 y 12 de noviembre de 2019 en la Asamblea Legislativa Plurinacional? Gracias por la consulta. Como es de conocimiento público, mediante resolución número 1, quebrado 2019-2020, se elige la directiva de la Cámara de Senadores, asumo la presidencia de la Cámara de Senadores a partir de dicha resolución por el voto de todo nuestro pleno de la Cámara de Senadores. Y con eso, bueno, se ejercen las facultades que confiere el reglamento de la Cámara de Senadores y, por supuesto, aquellas que la normativa y la Constitución Política del Estado establecen para cada uno de los senadores. Respecto a los acontecimientos, bueno, muchos son de conocimiento de carácter y de orden público. Una vez tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García anuncian su renuncia en los medios de comunicación. Cabe destacar que días antes tanto el domicilio de mi padre como el de mi madre se encontraban cercados en la ciudad de Santa Cruz, y recuerdo que esto además lo he puesto a disposición ante la Fiscalía como un descargo probatorio de la presencia de estas notas de prensa en los diferentes medios de comunicación al respecto. Bueno, al anoticiarme de aquello, establecí un contacto telefónico con el vicepresidente Álvaro García Linera. Comentamos la situación, él me consultó acerca de la situación en la cual se encontraba mi familia, como comenté con anterioridad, ambos, tanto mi padre como mi madre, con los domicilios cercados, la situación actual de la ciudad, las protestas que existían en toda la ciudad de La Paz, la imposibilidad de acercarse a la Asamblea Legislativa y particularmente a la Plaza Murillo porque se existían cercos de carácter civil, militar y policial. Y allí, bueno, ambos discutimos hablamos respecto a la posibilidad de presentar la renuncia. Anuncié mi renuncia ante los medios de comunicación, aunque esta cabe destacar que no fue presentada dadas las imposibilidades materiales que existían para que pueda trasladarme y movilizarme en la ciudad de La Paz, como estipula la ley contra el acoso y la violencia política hacia la mujer ante el Tribunal Supremo Electoral, y tampoco fue presentada, dadas estas imposibilidades materiales, ante el Pleno de la Cámara de Senadores como debió haber correspondido para que se realicen los procedimientos correspondientes. Ese mismo 10 de noviembre, como además es de conocimiento público y también presenté el descargo probatorio ante la Fiscalía, en la red nacional Unitel se brinda una conferencia de prensa al vivo donde manifestaban que sin tener ninguna sola denuncia penal hasta el día de hoy, me estarían ejecutando una orden de aprehensión. Existirían en ese momento, y la nota está disponible en las redes, existirían en ese momento policías tanto de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen como de inteligencia dispuestos a encontrarme en el aeropuerto de Santa Cruz.
Entonces que efectivamente decidí trasladarme del lugar donde me encontraba y ponerme a buen resguardo. El día hasta allí ninguna participación en ningún espacio ni de discusión, ni de diálogo colectivo, ni nada. El día 10, definitivamente, como termina la jornada, es con el anuncio de mi renuncia en los medios de comunicación y con esta orden de aprehensión de carácter irregular que se pretendía ejecutar en mi contra. El día 11 de noviembre, alrededor de las 10, 11 de la mañana, se comunica conmigo el monseñor Scarpellini, en paz descanse, y me habla de la posibilidad de iniciar un espacio de un diálogo político entre las fuerzas partidarias. Claro, habían fuerzas que al momento del contexto político tenían una representación parlamentaria, que era PDC y Unidad Demócratas en calidad de minoría y el MAS en condición de mayoría. Y existían otras fuerzas políticas que habían participado en un proceso electoral y que estaba siendo objetado, entre esos, bueno, Comunidad Ciudadana, y creo que esa era la única fuerza que se habría sumado a este diálogo. Entonces, por supuesto, o sea, nosotros teníamos una responsabilidad correspondiente para abrir estos canales de diálogo, abrir estos mecanismos de pacificación que se puedan brindar. Finalmente, ellos nos dijeron que habrían logrado convocar a diferentes actores políticos. Nos trasladamos hacia la Universidad Católica y allí ellos decían que, bueno, querían brindar condiciones de pacificación, que se resuelva el conflicto. Hasta ahí nunca nadie nos planteaba nada en concreto. Y hablamos precisamente de la posibilidad de que para entablar este proceso de diálogo eran necesarias ciertas condiciones materiales para los asambleístas. Ustedes recordarán, y eso es de conocimiento público, el país estaba bloqueado, muchos asambleístas tenían imposibilidades materiales para llegar a la ciudad de La Paz, especialmente aquellos que vivían en provincias, en los diferentes departamentos, y que no tenían las condiciones, las carreteras estaban cortadas, las calles estaban bloqueadas por los diferentes paros que existían en los departamentos, y la primera solicitud nuestra fue que se brinden garantías a los parlamentarios. La segunda solicitud, por supuesto, era que se brinden las garantías para que el señor Evo Morales pueda ejercer el derecho al asilo. Y la tercera era, bueno, que habían un conjunto de personas que estaban en la residencia de la Embajada de México y que pedían pues que puedan brindárseles como corresponde en el ejercicio de sus derechos el asilo político correspondiente y los salvoconductos correspondientes. En eso todas las partes han coincidido de acuerdo a sus declaraciones en diferentes medios de comunicación, y es que el día 11, la verdad que no se pudo hablar nada, no se podía instalar ningún mecanismo de diálogo, porque ya cesaban sobre eso los diferentes conflictos, ¿no? Ya había sucedido la renuncia también del presidente de la Cámara de Diputados, ya le habían quemado la casa a la hermana del presidente Evo Morales, ya se habían entrado al domicilio de Evo Morales, o sea, había un conjunto de tensiones al respecto. El día 11 termina así, no hubo, la verdad, mayores discusiones, y eso lo han manifestado en conjunto la mayoría de las partes que han asistido a los medios de comunicación. Y el día 12 nuevamente se comunican con nosotros para decirnos, bueno, si ya se podría reentablar el diálogo. Lo que nadie nos dijo nunca el día 11 es que mientras nosotros estábamos iniciando el proceso de participación en una mesa de diálogo, sin que se logre abordar ningún solo punto, ya el día 11 de noviembre estaban retirando la medalla presidencial del Banco Central, y esto es un procedimiento que se realiza pues con todas las formalidades de ley correspondientes conforme al reglamento propio. Nadie nos mencionó eso, nadie nos mencionó en ningún momento, y de hecho lo vimos en los medios de comunicación, que además ya la señora Yanine Áñez estaba movilizándose en dispositivos de seguridad utilizados para la seguridad presidencial. Entonces ya en los hechos, mientras empezaban o nos invitaban a un proceso de diálogo, en paralelo lo que existía era un conjunto de actuaciones
que estaban dirigidas a que ella asuma, sin que la instancia correspondiente, que es el Parlamento, que es la Asamblea Legislativa, cumpla el procedimiento constitucional y legal correspondiente. El día 12 nuevamente nos convocan y claro, el principal problema es que no había en ese momento más que una sola parlamentaria, que era yo, y no había alguien de la Cámara de Diputados, no había tampoco de las otras fuerzas políticas parlamentarias, y en ese sentido, bueno, se resuelven en esa mesa y yo le solicité en ese momento que acompañe a la reunión a la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, para que se pueda explicar cuáles son los procedimientos legislativos. Porque cabe destacar que la única parlamentaria presente en ese momento era yo. El resto de las personas que estaban allí, ninguno representaba una fuerza política parlamentaria y ninguno en ese momento estaba en el ejercicio parlamentario. Entonces, arriban a la reunión el senador Ortiz, arriba a la reunión la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, y ahí es donde nos consultan los procedimientos correspondientes. Nos preguntaron cuál era la composición de la directiva, cuál era, digamos, presidente, vicepresidente, segunda vicepresidenta, quiénes ocupaban las secretarías, quiénes eran los miembros de la directiva. Nos preguntaron también cómo debería desarrollarse un procedimiento legislativo. Nosotros insistimos en que cualquier procedimiento legislativo debía tomar en cuenta como carácter principal la reestructuración de las cámaras tanto de diputados como de senadores, puesto que teníamos como antecedente en el periodo constitucional que ante la renuncia del ex senador José Alberto González no existió una sucesión inmediata de la primera vicepresidencia, sino que se realiza una reconfiguración de la directiva de la Cámara de Senadores que es votada por el total de sus miembros. Entonces explicamos aquel procedimiento y consta además en las declaraciones públicas de diferentes medios de comunicación de cada una de las partes que también han sido trasladadas ante la Fiscalía, que no existió una visión conjunta, no existió un acuerdo, no existió una posición unánime sobre cómo debería ser. Nosotros sostenemos que la Constitución Política del Estado y los reglamentos tenían claramente establecidos un procedimiento que finalmente no fue respetado. Nos retiramos de la reunión y esto además consta también en las declaraciones de diferentes medios de comunicación, que nosotros nos volvimos al lugar donde estábamos guardando en este momento resguardo y ya en la tarde, bueno, empezamos a ver en los medios de comunicación cómo se empieza a desarrollar la sesión de la Cámara de Senadores. Muchos senadores, y eso sí es importante aclararlo, por el contexto de violencia que existía, se comunicaban conmigo, me decían los senadores que finalmente también renunciaron y que ejercieron y que nos plantearon una renuncia irrevocable a la Cámara de Senadores, el senador Medinaceli, de Oruro, la senadora Argene Simoni del Beni, el senador Melciades Peñalosa de Tarija, el senador René Joaquino de Potosí. Muchos senadores por el contexto de violencia que enfrentaban se comunicaban conmigo, me ratificaban que iban a presentar su renuncia de carácter irrevocable al ejercicio del Parlamento. Entonces, en ese contexto de dificultades es que teníamos conocimiento de que muchos de ellos no podrían acompañar la sesión de la Cámara de Senadores. Y después lo que conocemos de carácter público, el 12 de noviembre la señora Yanine Áñez asume en una sesión, ni siquiera una sesión porque no se logró instalar la sesión correspondiente en un simulacro de sesión, y en ese simulacro de sesión vulnera todos los procedimientos constitucionales y del reglamento de la Cámara de Senadores. Los días siguientes son de conocimiento y de carácter público. Ustedes han podido, y además en los medios de comunicación consta que no solamente habían emitido una orden de aprehensión en mi contra, sino que cuando me intenté aproximar a la Asamblea Legislativa físicamente,
fui víctima de una represión por parte de la policía que particularmente se ensañó conmigo y posteriormente con el resto de los asambleístas que intentábamos ingresar al hemiciclo de la Cámara de la Asamblea Legislativa. ¿Alguna pregunta más, Procuraduría? Sí, gracias, señora Adriana Salvatierra. Vamos a pasar a efectuar la siguiente pregunta. Como el Doctor, senador, sí, disculpe, doctor, voy a pedir no solamente a la parte acusadora también, sino a la defensa, con relación a las preguntas, seamos más concretos, ¿no? Principalmente tomando en cuenta el estado de gestación en el cual se encuentra la señora testigo, para que no esté mucho tiempo sentada en esa posición y esté incómoda tal vez. Prosiga, doctor. gracias, señor juez presidente. Vamos a dar cumplimiento a sus recomendaciones, a lo dispuesto por su autoridad. Voy a formular la siguiente pregunta a la señora testigo Adriana Salvatierra. ¿Nos podría explicar, como expresidente del Senado, cuál era el conducto o el procedimiento para considerar las renuncias de los senadores que podrían haber renunciado de forma legal? Gracias. Bueno, primero creo que es importante resaltar que el reglamento de la Cámara de Senadores, si bien no me equivoco, en el artículo 31 establece que una de las causales de la pérdida de mandato es precisamente la presentación de una renuncia escrita con todas las formalidades y puesta en consideración del Pleno de la Cámara de Senadores. Entonces, esta correspondencia de haber tenido nosotros las posibilidades de remitirla, debe ingresar, de acuerdo al artículo 80 del reglamento de la Cámara de Senadores, si no me equivoco, hasta las 18 horas del día anterior. Además de eso, bueno, una vez se ingresa la correspondencia, esta correspondencia cumple un tratamiento en Secretaría General para su incorporación en el orden del día, como debería corresponder. Y en su incorporación en el orden del día se procede a poner en conocimiento y consideración del Pleno de la Cámara de Senadores. Insisto, debe ser presentada de manera formal, por escrito, ante la instancia correspondiente. Además, cabe tomar en cuenta que la Ley contra el Acoso Político y la Violencia hacia las Mujeres establece que no debe mediar presión alguna. Establece además que debe ser presentada ante el Tribunal Supremo Electoral para que se garantice, pues, que no existan condiciones de vulneración del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Además de eso, bueno, el procedimiento correspondiente implica que después de su consideración, de aceptarse la renuncia en la presidencia de la Cámara de Senadores, debe procederse, como indica el artículo 35, a la conformación de la directiva de la Cámara de Senadores. Si se hubiera dado lectura a una renuncia por escrito, tanto mía como del senador Rubén Medina Celi, lo que correspondería allí es que se reconfigure por voto, por votación ejercida por cada uno de los senadores y por escrutinio además la directiva. Esto quiere decir que se somete a consideración una propuesta de la directiva y esta se vota a través de una resolución. ¿Qué dice además el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores? Que tanto la primera presidencia, segunda vicepresidencia, primera secretaría y tercera secretaría corresponden a la fuerza mayoritaria. Para el periodo 2015-2020, la fuerza mayoritaria por decisión del pueblo boliviano en el ejercicio también de la soberanía popular recaía en el movimiento al socialismo. Y la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría recaían en la bancada minoritaria. Entonces, ese es el funcionamiento correspondiente. Por lo menos en la presidencia de la Cámara de Senadores, no sé si... ¿Alguna pregunta más, Procuraduría? Sí, está muy claro. Vamos a pedir que nos responda la última pregunta de la Procuraduría General del Estado. Y la pregunta que vamos a formular es la siguiente. Hemos escuchado del relato que nos ha
que nos ha señalado que usted no renunció de forma legal, es decir, no se cumplió los requisitos formales y materiales. Por lo tanto, usted continuaba en ejercicio de la presidencia del Senado. Exacto. En su condición de presidente del Senado, usted convocó el 12 de noviembre a alguna sesión para considerar las renuncias de Evo Morales Ayma y de ser así, ¿cuál era el procedimiento para considerar estas renuncias? Bien, no, primero que no pude presentar, como establece la ley contra el acoso y la violencia política hacia la mujer, ante el Tribunal Supremo Electoral. Tampoco existían las condiciones y muchos testigos en diferentes medios de comunicación han hablado al respecto sobre la imposibilidad de movilizarse en la ciudad de La Paz y particularmente llegar a la Asamblea Legislativa con los documentos correspondientes, toda vez que el reglamento exige que la renuncia sea presentada con un carácter escrito. Es un acto fundamentalmente voluntario y personal. No convoqué a ninguna sesión de la Cámara de Senadores. De hecho, la convocatoria que tengo entendido que se intentó trasladar no cumple tampoco los procedimientos correspondientes, ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, toda vez que, si bien se buscó hacer pública una convocatoria, en ninguna de las oficinas corrió traslado. Bueno, por lo menos en mi oficina no corrió traslado de la convocatoria a sesión. En el caso de la Asamblea Legislativa, el procedimiento regular para una sesión ordinaria corresponde a que 48 horas antes se notifica con el orden del día a cada uno de los asambleístas, tanto diputados como senadores. Esta notificación con 48 horas de anticipación también debe realizarse en los diferentes medios de comunicación. La Asamblea Legislativa publica en diferentes medios de comunicación por escrito la convocatoria y el orden del día correspondiente para tratar en sesión de Asamblea Legislativa. El artículo 161 de la Constitución Política del Estado establece que es una atribución de ambas cámaras reunidas en asamblea el tomar conocimiento y aceptar o negar la renuncia de presidente y vicepresidente. También, y esto no solamente es de conocimiento público, no es solamente de conocimiento de carácter legal, sino que además fue manifestado por la propia señora Áñez en sus diferentes declaraciones. Después de haber tomado conocimiento y en caso de aceptar o negar, no olvidemos también que el presidente puede ausentarse durante 10 días del ejercicio de sus funciones sin requerimiento de autorización ante la Asamblea Legislativa. Más allá de eso, lo siguiente debería ser, una vez se hubieran reconstituido, reconfigurado o establecido una nueva directiva, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, correspondería que inmediatamente se elija un nuevo presidente del Estado y eso debería corresponder también en aplicación de ambos reglamentos, obviamente para aquella mayoría política que para el periodo constitucional 2015 y 2020 tenía pues la fuerza política mayoritaria. Es allí donde el mismo artículo 161 recalca que es una atribución de la Asamblea Legislativa y no de ningún otro ente, órgano o institución tomar un juramento correspondiente y aprobar la resolución que designa a quien vaya a ser presidente o presidenta en un carácter de sucesión constitucional. Eso es todo, señor juez presidente. Hemos concluido con las 3 preguntas. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público, recomendando que las preguntas no sean reiterativas. Gracias, señor presidente. Fiscal Mejillones, objeto de registro. Señora Adriana Salvatierra, buen día. Le voy a hacer algunas preguntas para que pueda contestar al tribunal. Usted hace un momento ha hecho referencia al artículo 31 del reglamento, que hace referencia al cese de su función como presidente del Senado por renuncia. ¿Hay alguna otra forma del cese de la presidencia del Senado que establezca el artículo 31? De acuerdo al artículo 31, no recuerdo muy bien,
Pero entiendo que el artículo 31 también habla de posibles sanciones aplicadas por la Comisión de Ética correspondiente de la Cámara de Diputados cuando pierde el mandato por la comisión de faltas gravísimas, si mal no recuerdo, por muerte y otras causales más. ¿La ausencia es tomada como una forma del cese del mandato a la presidencia de la Cámara de Senadores? ¿Perdón? ¿La ausencia es considerada como un cese, una forma del cese a sus funciones como presidente de la Cámara de Senadores? En absoluto, y quienes conocerán mucho más de derecho que yo saben perfectamente que la ausencia y el ejercicio de la suplencia no guarda relación alguna con el acto correspondiente de una Cámara y recibe un tratamiento distinto, una renuncia que una ausencia, recibe un tratamiento absolutamente distinto, una suplencia en el ejercicio de la presidencia, que cesar de facto sin consideración de una renuncia correspondiente y autoproclamarse en una sesión como presidenta, saltando y vulnerando los procedimientos del reglamento. Son dos procesos absolutamente distintos que deben ser llevados adelante por canales también correspondientes distintos. En ningún momento una ausencia, menos todavía si yo me encontraba en la ciudad de La Paz, menos todavía si nos están invitando a iniciar un diálogo político, menos todavía se puede alegar una suplencia o un ejercicio, una presidencia en ejercicio ante la ausencia. Son dos elementos de carácter absolutamente distinto en el reglamento. Muchísimas gracias, señora Ratira. Eso es todo. Presidente, de igual forma se concede el uso de la palabra a la señora abogada del Gracias, señor presidente. Ministerio de Gobierno. Prosigue, doctora. Gracias, señor presidente. Por favor, pedir a la testigo que responda a su digno tribunal si ella tomó conocimiento, si la señora Áñez tomó posesión de su despacho los días 11 y 12 de noviembre del 2019. Sí, tomó mi despacho sin siquiera antes haber cumplido con llevar a cabo una sesión de Cámara de Senadores. De hecho, eso consta también en los diferentes medios de comunicación. Sin que hubiera leído las renuncias, sin que hubiera llevado adelante la sesión, directamente la vimos realizar un conjunto de actividades y reuniones filmadas por los medios de comunicación desde el despacho de la presidencia de la Cámara de Senadores. Gracias. Usted señaló que sobre simulacro de sesión, ¿a qué se refiere con el simulacro de sesión? A que no se cumplieron los procedimientos correspondientes. El reglamento de la Cámara de Senadores establece que para que una sesión tenga validez, debe llevarse a cabo con el quórum correspondiente, verificado por los secretarios, primera, segunda, tercera secretaría, y el reglamento establece, no recuerdo muy bien el artículo, pero establece que ante la carencia de un quórum correspondiente, es decir, de la mayoría absoluta, el 50% más uno de los miembros de la Cámara de Senadores, lo que se hace es esperar 30 minutos. Si pasados los 30 minutos continúa sin existir el quórum reglamentario, se suspende la convocatoria a la sesión. Al no existir el quórum correspondiente en dicha sesión, lo que sucede en realidad es que no se puede llamar como tal a una sesión porque no logra instalarse para tener la validez legal correspondiente que indica nuestro reglamento. Gracias. Última pregunta. ¿Usted tuvo conocimiento del desarrollo o la convocatoria de una sesión el 12 de noviembre del 2019 en la Cámara de Senadores? Sí, de diferentes medios de comunicación, la señora Áñez anunciaba, la ex senadora Áñez anunciaba que iba a convocar a una sesión correspondiente. Por supuesto que vuelvo a manifestar lo que dije con anterioridad. Si me encontraba en la ciudad de La Paz, si estábamos iniciando un diálogo político convocado por la propia Iglesia Católica, ¿por qué se realizó un conjunto de acciones
que adelantaban los procedimientos, ¿no? ¿Por qué se saca la medalla presidencial del Banco Central? ¿Por qué se realiza una convocatoria sabiendo que los diferentes parlamentarios, y eso consta en los redactores de ambas cámaras, perdón, en la Cámara de Diputados, consta en los redactores que los parlamentarios manifestaban que tenían una imposibilidad material de dirigirse a su fuente laboral en la Asamblea Legislativa? No por nada, la señora Áñez finalmente termina siendo trasladada no en vehículos, no a través de los conductos en los que normalmente se trasladaban los senadores, sea transporte público o sean vehículos propios de la Cámara de Senadores, termina siendo trasladada por unidades especiales. Y esto da cuenta de las efectivas dificultades materiales con las que contaban todos los asambleístas para aproximarse a la Asamblea Legislativa. Sin contar además que en múltiples declaraciones también se ha puesto en evidencia que muchos parlamentarios tenían dificultades para aproximarse a la Plaza Murillo por el control de carácter civil, militar y policial que resguardaba los alrededores de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a la señora testigo. Gracias. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la señora abogada de Andrónico Rodríguez. Buenas tardes, señora Salvatierra. Le voy a hacer 3 preguntas, por favor. La primera, usted ha referido que el día 12 de noviembre, al tener conocimiento a través de los medios televisivos de todo el movimiento que se realizaba alrededor de la Plaza Murillo y específicamente en la Asamblea Legislativa, usted intentó acercarse. Sin embargo, fue detenida por personal policial. Este personal, al impedirle el ingreso a la Asamblea Legislativa, ¿le refirió algo en concreto que nos pueda referir aquí y al tribunal? Objeción, señor juez. Fundamente la defensa. Gracias. La testigo ha referido claramente que días posteriores al 10, 11 y 12 ha intentado ingresar a la Asamblea Legislativa. Nunca ha hecho referencia a que iba a ingresar en fecha 12. La pregunta es capciosa, está direccionando hacia una respuesta. Al lugar a la objeción, debiendo la señora abogada de Andrónico Rodríguez modificar, reformular o en su defecto retirar la pregunta. Voy a reformular, señor presidente. Procede, doctora. Por favor, señora Salvatierra, refiéranos usted si el personal policial que impidió su ingreso a la Asamblea Legislativa le refirió algo y en qué fecha. Objeción, señor juez. Fundamente, doctor. En todo caso, su autoridad ha sido clara en establecer los tiempos y fechas que se están juzgando. La testigo ha referido de que esto ha sido posterior a fechas 10, 11 y 12. Vale decir que para ese momento la señora Yanine Áñez Chávez ya era presidenta del Estado Plurinacional. No podríamos ingresar a ver alguna actuación, en todo caso, cuando la señora Yanine Áñez Chávez era presidenta del Estado Plurinacional. Por lo tanto, la pregunta es impertinente. Reposición. Perdón. Al lugar a la objeción interpuesta por la defensa de la señora Áñez, toda vez que la pregunta en sí es, independientemente de ser impertinente, es capciosa, porque hace referencia a que supuestamente habría recibido alguna versión por parte de la policía, pero no señala en qué fecha, dice la fecha. Y por consiguiente la señora abogada deberá de reformular, modificar o retirar su pregunta. Reposición, señor presidente. Fundamente, doctora. Al momento de la declaración de la señora Salvatierra, ella ha referido que ha intentado ingresar a la Asamblea Legislativa en el momento en que estaban tratando de llevar adelante ese simulacro de sesión. Eso está en grabaciones. Y que ha sido impedida de ingresar a la misma, por cuanto la pregunta sí es pertinente y en un principio y todo se ha dado la fecha, ya que la sesión que no se ha realizado y que ha sido que se ha realizado como un simulacro ha sido en fecha 12 de noviembre del 2019.
Tiene el uso de la palabra el señor juez técnico. Gracias, señor presidente. Su autoridad, al haber rechazado el petitorio de cuestionamiento, ha obrado en derecho. No hemos escuchado ningún error que haya podido cometer su autoridad. Y en la reposición pretende subsanar su pregunta ya incorporando fechas. En ese sentido, su autoridad ratifique lo dispuesto. Señor presidente, de igual forma se concede el uso de la palabra a la señora juez técnico. Gracias, señor presidente. De la misma manera, la suscrita juez va a revalidar lo manifestado por el juez técnico, doctor Vargas. Se tiene presente por lo expuesto por los señores jueces técnicos, no ha lugar a la reposición, quedando la misma legalmente notificada con esta disposición, podrían ser reserva del recurso conforme establece el procedimiento. En tal circunstancia deberá de reformular, modificar o retirar la pregunta. Voy a reformular, señor presidente. Tiene el uso de la palabra, doctora. Señora Salvatierra, en fechas 10, 11 o 12, ¿usted ha recibido algún tipo de agresión para ingresar a la Asamblea Legislativa? Cabe destacar que el 9 en realidad sale de las fechas que han establecido. El 9 en realidad teníamos marcado una sesión de asamblea. Las preguntas es clara la pregunta. Las fechas 10, 11 o 12, ¿uno de estos días usted ha recibido algún tipo de agresión? Esa es la pregunta. No agresión. No, El 9. 10, No 9. perfecto. 10, Entre 11, 12. 10, 11 y 12 Exacto. no intenté ingresar a la Asamblea Legislativa. Lo que sí corrió, y eso creo que vale la pena volver a destacar, es que el 10 en los medios de comunicación circula la nota de prensa de la red Unitel, una orden de aprehensión de carácter irregular que intentaron ejecutar en mi contra. Prosiga, doctora, por favor. Gracias. Señora Salvatierra, el contingente policial de seguridad de la Cámara de Senadores, ¿de quién recibe órdenes? En realidad, por ejemplo, y creo que es importante destacarlo, el nombramiento de personal de la policía que acompaña el resguardo de las instalaciones, por lo menos en el hemiciclo de la Cámara de Senadores, yo continué con el mismo personal que venía trabajando desde las anteriores presidencias y directivas. Entonces, cuando existía la posibilidad de establecer una comunicación en el ejercicio de las atribuciones, la establecía. Entre los días 10, 11 y 12 no existió ningún tipo de comunicación que nosotros podamos establecer. Entiendo que la policía de todas maneras tiene un mando correspondiente a la institución a la cual pertenece y en esos días por lo menos nosotros no tuvimos ningún tipo de comunicación con el personal de la policía que acompaña y resguarda las instalaciones de la Asamblea Legislativa. ¿Alguna pregunta más, doctora? Sí, doctor. Señora Salvatierra, usted en el momento de los sucesos 10, 11 y 12, como senadora del Estado Plurinacional, ¿tiene conocimiento si su persona u otra autoridad legislativa de la Cámara de Senadores recibió el apoyo, asistencia o protección conforme el artículo 18, inciso C del reglamento de la Cámara de Senadores, como lo realizaron con la ex senadora ahora acusada Yanine Áñez Chávez? Bueno, Objeción capciosa, señor juez. Doctora. La pregunta trae una respuesta implícita. No lugar a la objeción, toda vez que la testigo ya empezaba a responder. Responda, por favor. Gracias. No, a ver, esos días en realidad lo que circula en los medios de comunicación es la disposición de contingentes de carácter policial resguardando a la señora Yanine Áñez. Esto no, es la verdad, ninguno de nuestros colegas gozó de ningún otro tipo de protección. Cada uno tenía que en ese momento, por las condiciones de violencia que existía en aquel contexto, resguardar su propia seguridad. Nosotros no nos acompañó en ningún momento la policía. Entiendo que por lo que se conoce en los medios de comunicación, esto sí sucedió alrededor de la señora Áñez, no solamente con personal policial, sino también militar.
Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa de la señora Yanine Áñez. Muchas gracias, señor juez presidente. Muy buenas tardes, señora Adriana Salvatierra. Buenas tardes. Usted mencionó que realizó ante los medios de comunicación su renuncia. Señálenos, por favor, si esta renuncia fue un acto real o un simulacro. Profundamente. Muchas gracias, presidente. El abogado Roberto Velázquez, de la Procuraduría General del Estado. En ningún momento la senadora, ex senadora, ha establecido que haya presentado renuncia, ha indicado que ha anunciado que iba a renunciar. En ningún momento ha presentado en medios oficiales de prensa. En tal sentido, la pregunta es totalmente impertinente, sugestiva y capciosa a la vez. No ha lugar a la objeción interpuesta por la Procuraduría, toda vez que la pregunta no es capciosa ni impertinente. Con relación a los hechos que hace referencia, evidentemente es de pleno conocimiento de la señora testigo, quien puede aclarar estos aspectos también, incluso a este tribunal. Responda, por favor. Gracias. El único simulacro que pudimos todos presenciar fue el simulacro de sesión que realizó la ex senadora Áñez. No ha Respecto respondido al a la anuncio de la renuncia, esta efectivamente fue planteada y realizada ante los medios de comunicación, pero cabe destacar que el reglamento de la Cámara de Senadores en el artículo 31 dispone que para que una renuncia tenga un valor correspondiente, debe Muchas ser gracias. presentada por escrito ante el Pleno de la Cámara de Senadores, y como usted como abogada conoce que la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia la Mujer establece además que toda renuncia debe ser presentada de manera voluntaria y personal ante el Tribunal Supremo Electoral. La palabra, señor presidente, pedirle por favor la palabra. Sí, doctora. Pedirle por favor que nuevamente reitere a los abogados de la defensa que cumplan con lo que ya su autoridad ha advertido a las partes. Interrumpen al testigo y faltando al 352. Se tiene presente, sin embargo, de ello, el tribunal es el que puede interrumpir a los testigos. Sin embargo, ha podido advertir la parte acusadora que a este tribunal ha dejado que la señora testigo pueda concluir con su respuesta. Entonces, estos aspectos, independientemente de las recomendaciones que ya se han efectuado con anterioridad, basándonos siempre también de actuar dentro del marco de la lealtad procesal y la ética profesional, aspectos que deben ser considerados por los señores abogados. En tal sentido, se concede el uso de la palabra a la defensa de la señora Áñez. Gracias, señor juez presidente. Señora Adriana Salvatierra, usted mencionó al monseñor Scarpellini. En ese sentido, le voy a hacer la siguiente pregunta. Si es verdad o no que el monseñor Scarpellini o algunos de los asistentes en esa reunión en la Universidad Católica le consultaron a usted sobre la sucesión presidencial, ¿y qué respondió usted? Si me permiten, creo que es importante destacar que la reunión a la cual convocó el monseñor Scarpellini, que tenía, de acuerdo a lo que él manifestó, un carácter de pacificación, en ningún momento te podía atribuirse las facultades que la Constitución establece a la Asamblea Legislativa. Y es que el artículo 161 de la Constitución establece que no es una reunión de carácter civil la que puede determinar quién asume una sucesión constitucional, quién toma juramento de... Señor presidente, que responda a la pregunta, por favor. El ejercicio de la presidencia, y además no puede una reunión de carácter civil atribuirse la facultad conferida de tomar conocimiento, aceptar o rechazar la renuncia de los mandatarios. Ese es un primer elemento que creo que es importante tomar en cuenta. El segundo elemento que es importante tomar en cuenta es que efectivamente ellos consultaron sobre los procedimientos legislativos, porque ninguno de ellos era parlamentario. Y por supuesto, cuando preguntan el procedimiento legislativo correspondiente, referimos el artículo 31. No está respondiendo, señor Que juez no interrumpa, por favor, la abogada Norca. Ya, las partes procesales, por favor, el tribunal está dirigiendo a la audiencia. Señora testigo, refiérase a la pregunta que ha señalado la defensa de la señora Áñez.
Sí, ellos nos consultaron los procedimientos correspondientes y le explicamos conforme al reglamento qué es lo que tenía que suceder, que fue lo que expliqué con anterioridad y referí con anterioridad. La conformación de una Cámara de Senadores, de una directiva de la Cámara de Senadores conforme el respeto de la voluntad soberana del pueblo boliviano, respetando las mayorías correspondientes y también, por supuesto, el tomar en conocimiento en la Asamblea Legislativa de las renuncias correspondientes. Señor presidente, que conste en actas que no ha respondido a mi pregunta. Señora testigo, le voy a pedir, por favor, que escuche atentamente las preguntas que le están haciendo. Señor juez, vamos a pedir. Existen, Señor juez, estoy con el uso de la palabra, doctor. si me la En ese pone, entendido, y lo- en ese entendido, el tribunal es el que va a disponer la reformulación. Usted no puede disponer. Ya. Usted únicamente escucha las preguntas y si son impertinentes, capciosas, existirá la objeción. El tribunal va a resolver y usted va a responder. Señor juez, Con estas recomendaciones, nuevamente le pido, por favor, a efectos de que este tribunal también tenga certeza respecto a las preguntas que están realizando ambas partes, ¿no? Este tribunal desconoce los hechos, ¿no? También recordar a las partes procesales que estamos llevando el juicio por los delitos de resoluciones contrarias contra la Constitución y incumplimiento de deberes. Estos son los argumentos fácticos y jurídicos que están siendo sujetos a este juicio. Los demás aspectos el tribunal considerará si son relevantes o no, pero sin embargo, a efectos de que puedan generar convicción a este tribunal, es importante que deban de tener en cuenta estos aspectos. Tiene uso de la palabra de manera concreta la Procuraduría, por favor, doctor. Gracias, señor juez presidente. Vamos a ser muy concretos. Vamos a pedir a su autoridad muy respetuosamente se pueda moderar el interrogatorio en el sentido de que sus autoridades deben procurar de que la testigo no sea parte de una presión indebida. El intentar presionarle, incluso intimidarle de que conste en actas, ya es una presión indebida. Se debe considerar la dignidad de mujer y de, obviamente, de ser humano de la señora testigo que está viniendo a colaborar, a informar todo lo que ella tiene conocimiento. Vamos a pedir, señor, pues que se respete lo que establece el artículo 352 de la Ley Ejecutiva Penal. ¿Cuánto? Usted tiene presente, no vamos a ingresar en mayores controversias y a la presidencia efectuar las recomendaciones a la señora testigo y en ese entendido, teniendo en cuenta que tenemos aún otros testigos que tienen que prestar su atestación ante este tribunal. Ha sido amplio con relación a los fundamentos que he expuesto, el tribunal considerará si son o no son relevantes, sin embargo, a efectos de no estar incluyendo en estas demoras innecesarias, vamos a pedir la colaboración de la señora testigo a efectos de que pueda responder las preguntas. En esta situación, teniendo en cuenta que nos hemos quedado en la segunda pregunta, vamos a disponer que la señora abogada de la defensa reitera nuevamente la misma a efectos de que la señora testigo pueda escuchar de manera adecuada la misma y responda conforme ya dispuesto la presidencia de este tribunal. Gracias. No tiene necesidad, señora testigo, de dirigir la mirada a ningún otro lado. Usted tiene que dirigirse al tribunal. Gracias. Gracias, señor juez presidente, aclarando que no estamos en un interrogatorio y de la manera más Prosiga, respetuosa doctora. y conozco la técnica de interrogatorio, señor. Se tiene presente, doctor. Muchas gracias. Señora testigo, usted mencionó en su declaración anterior al monseñor Scarpellini. En ese sentido, la pregunta fue la siguiente: si es verdad o no que se le consultó a usted sobre la sucesión constitucional a la presidencia. Objeción. ¿Puedo Objeción, señor continuar, juez. señor presidente? Es sugestiva. Es sugestiva, señor juez presidente. No ha Solo concluido. estoy por favor. aclarando, señor presidente. Es que ya- Me pidió que repita. Si me permite, estoy con la... Prosiga, doctora. Doctora. Prosiga, doctora. Ya, ¿es verdad o no si se le consultó a usted la sucesión presidencial en su persona y qué respondió? Esa es la pregunta. Ya, la pregunta es concreta, ¿no? Y el Objeción. señor Scarpellini, fundamente, doctor. Es sugestiva, señor juez presidente, toda vez que dentro de la pregunta formulada está la respuesta. Es sugestiva, vamos a pedir a su autoridad que la abogada de la defensa de Áñez pueda No se retomar su objetó. pregunta, porque dice falso o verdadero, o sea, no puede, si es verdad que ya le está induciendo, está sugiriendo la respuesta. No han objetado, Es sugestiva, señor juez presidente, muchas gracias.
Ya. Hemos Se objetado. tiene presente, no ha lugar a la objeción. La pregunta es clara, ¿no? Y es un aspecto que la propia testigo tiene conocimiento porque no está involucrando a ninguna otra persona tercera. La pregunta se refiere a que si el señor Scarpellini o alguna otra persona le ha hecho la consulta respecto a la sucesión presidencial en la reunión que usted ha tenido. Esa es la pregunta de manera concreta. La única consulta que nos hicieron fue respecto a los procedimientos. Entiendo que el 10 de noviembre, en la noche, sin la presencia del movimiento del socialismo, de acuerdo a lo que relatan los propios miembros Ya. en su documento, ellos habrían manifestado que la señora Áñez pueda eh, proceder con la sucesión constitucional. Situación que no tenía en ese momento ningún asidero legal, tomando en cuenta que ninguno de los presentes allí ni era parlamentario ni se encontraba en el ejercicio parlamentario, en el hemiciclo correspondiente, donde es el lugar que se toman las decisiones. En concreto, no. Gracias. Muchas gracias. Mi última pregunta, señora Adriana Salvatierra. Durante la legislatura... Ya he formulado 3 preguntas. Doctor, Sí, estamos haciendo el son 2 preguntas, doctor. La segunda pregunta es en la que ha surgido la discusión y por eso es que se le ha pedido nuevamente de manera clara pueda realizar la pregunta a la señora testigo, doctor. Bueno, porque se respeta el principio de igualdad, porque a la doctora Estamos registrando. de gobierno se le ha cortado también una oportunidad, ¿no? Ley. ¿Puedo continuar, señor juez? Prosiga, doctora. Muchas gracias. Señora Adriana Salvatierra, la última pregunta. Durante la legislatura 2019-2020, la ex senadora Yanine Áñez Chávez asumió la presidencia del Senado de forma temporal. Responda. Gracias. Sí, perdón, le aclaro, ¿no? Sí, durante la legislatura 2019-2020, en alguna oportunidad la señora Áñez ha asumido la presidencia del Senado. El reglamento no contempla presidencia temporal. No existe esa definición en el reglamento de la Cámara de Senadores. Cuando el presidente de la Cámara de Senadores se encuentra ausente, sea porque se encuentre en el exterior o en su región correspondiente, el reglamento habla de presidencia en ejercicio. Y la En esta, presidencia en ejercicio, perdón, señora testigo, ¿en esta legislatura asumió la señora Áñez alguna presidencia? presidencia en ejercicio, sí, cuando estuve ausente de manera temporal, porque el pleno de la directiva se sienta. Si en algún momento requiero salir del hemiciclo y volver a ingresar, ella continúa realizando el control. Sin embargo, creo que es importante destacar que la resolución 1/2019-2020 establece claramente cuál es la atribución de cada uno de nosotros. Y la señora Yanine Áñez, al pertenecer al bloque minoritario, en ningún momento fue elegida por el Pleno para ser presidenta correspondiente con el reglamento de la Cámara de Senadores. Muchas Muchísimas gracias. Se concede el uso de la palabra a la defensa del señor Flavio Gustavo Arce. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Adriana Salvatierra. Voy a hacer algunas preguntas, por favor, 1 o 2 preguntas. Le pido con el mayor respeto, que siempre lo hago, la responda al tribunal. Si sabe, usted ha mencionado que ha tenido varias reuniones durante los días que ocurrieron estos conflictos, básicamente 10, 11 y 12 de lo que estamos hablando. Manifieste al tribunal, señora Salvatierra, si en este tipo de reuniones estuvo o fue convocado, perdón, para participar el señor Gustavo Arce San Martín. ¿Entendido? No ha podido escuchar. Ya. No, muy bien. Doctor, indica que no. Perfecto, gracias. No voy a hacer más preguntas, señor presidente. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra al señor abogado del coacusado Jorge Pastor Mendieta. Gracias, señor presidente. Señora testigo Adriana Salvatierra, usted manifestó de que la medalla presidencial del Banco Central
había sido trasladada a la Asamblea. ¿Tiene usted conocimiento quién trasladó la medalla presidencial? En realidad, Perdón, no se escucha, doctor. Creo que se apagó el micrófono. Por favor. ay, disculpe. Bien. En realidad eso tuvimos conocimiento cuando se ventiló en el carácter público de los medios de comunicación el traslado de la medalla presidencial. Y de hecho en diferentes medios de comunicación también circuló la nota con la que se realizaba este traslado. La verdad que no recuerdo en este momento quién firma ni la solicitud ni tampoco la autorización. Señora testigo, usted ha manifestado de que en la reunión que se ha llevado a cabo el 12 de noviembre en la UCB tocaron diferentes temas políticos, un diálogo político entre las fuerzas partidarias. En esta reunión participó el general Jorge Pastor Mendieta Fesufino. No, Muchas ningún gracias. personal de carácter militar. Muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa del coacusado Williams Carlos Calimán Romero. Gracias, señor magistrado, por la palabra. Señora testigo, su persona puede referir si en fecha 10, 11 y 12 de noviembre del 2019 tomó contacto alguno con el señor Williams Carlos Calimán Romero. No, Gracias, no señor tomé contacto magistrado. alguno. Sin más preguntas. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa del coacusado Yuri Calderón. Gracias, señor juez presidente. Sin preguntas. Se tiene presente. De igual forma, se concede el uso de la palabra a la defensa de Jorge Fernández. Gracias, señor juez presidente. Sin preguntas. Se tiene presente y finalmente se concede el uso de la palabra a la defensa de Sergio Carlos Orellana. Gracias, señor magistrado. Señora Adriana Salvatierra, ¿su persona conoció al señor Sergio Orellana Centellas? ¿Conoció al señor Orellana? Por referencia a medios de comunicación y seguramente en alguna de las actividades protocolares, sin embargo, de forma particular, en algún acontecimiento no recuerdo haber tenido un contacto estrecho ni personal. ¿Se tiene presente alguna Muchas pregunta gracias. más, doctor? Sin más preguntas, señor magistrado. Se tiene presente. Doctor. El tribunal no tiene preguntas para la señora testigo, con lo que ha concluido su declaración ante este tribunal, pudiendo la misma retirarse.